Hoy os traigo las que han sido mis peores lecturas de 2022. Bienvenidos a Bemar Books, yo soy Chris y hoy vengo a contaros cuáles han sido mis 10 peores lecturas de 2022. Los 10 peores libros que he leído a lo largo de todo este año. Que estos 10 libros estén aquí no quiere decir que sean libros malos, simplemente que a mí no me han gustado. Entonces yo pues no los voy a recomendar. Pero eso no quiere decir que a vosotros no os vayan a gustar o que no podáis disfrutarlos, porque quizá los motivos por los que a mí no me han gustado tanto, a vosotros sí que os pueda llamar la atención y al final acaben gustándoos. Así que aunque estén aquí, si a vosotros os llaman la atención, os animo a que los empecéis a ver si finalmente vosotros los disfrutáis más que yo. Hay algunos que... bueno, algunos... no sé si algunos en plural, los tengo aquí, por eso miro hacia abajo, pero alguno que otro... hay alguna opinión impopular. Antes de empezar a contaros cuáles son esos libros, como siempre recordaros que abajo en la cajita de descripción tenéis el enlace a mis otras redes sociales, tanto Instagram, Goodreads como Abelio, y que por allí pues siempre actualizo más a menudo que por aquí. Y nada más, que ya sí que sí, os cuento cuáles han sido esos 10 libros, pero os adelanto que no tienen ningún orden, ¿vale? Estos 10 libros he decidido que no los voy a poner en ningún orden concreto, simplemente han sido mis 10 peores lecturas del año. Y aunque nombre ahora una y en el último lugar otra, no quiere decir que de esas dos una esté por delante de la otra, ¿vale? Empezar a hablaros de los libros, como os he dicho que no van a tener ningún orden, lo que voy a hacer va a ser intentar seguir el orden de lectura del año. Entonces, uno de los primeros libros que leí y que no disfruté de él fue Alguien voló sobre el nido del cuco. Es una historia que yo no conocía porque la verdad que se me traba la lengua. La verdad es que yo nunca he visto la película. Entonces dije, bueno, voy a probar con el libro y luego ya veo la película. Bien, el libro me costó muchísimo. O sea, finalmente no lo terminé. Llegué como hasta la mitad o así y lo abandoné. Lo abandoné porque no estaba siendo un libro para mí. Una narración bastante pesada, no entendía muy bien por dónde iban los personajes. No sé, imagino que en la película que está todo pues representado, tenemos... podemos visualizar el contexto, a los personajes, cómo se comportan y por qué lo hacen así, pues es más fácil de entender la historia, pero para mí este libro no me gustó y como no me estaba gustando, pues decidí abandonarlo. Así que este fue uno de los primeros libros que abandoné este año. Ahora digo porque ha habido algún otro, pero fue fatídico para mí, no me gustó. Otro de los libros que yo menos he disfrutado este año es un libro que yo tenía en papel, pero que ya no está en mi estantería. Y os estoy hablando de Las herederas de la Singer. Es un libro en el que yo tengo una opinión bastante impopular, porque es un libro que suele gustar mucho, pero yo no lo disfruté. No lo disfruté por dos motivos principalmente. El primero de ellos es porque la autora utiliza un recurso que es el de los saltos temporales, que a mí me suele fascinar, porque te hace mantener la intriga y la tensión de los libros, pero en este caso la autora abusaba, o a mi parecer abusaba de este recurso, porque el libro está narrado de la siguiente forma. Vamos a tener 4 protagonistas de la historia, ¿vale? La bisabuela, la abuela, la madre y la hija, ¿vale? 4 generaciones distintas de mujeres. Y vamos a tener saltos temporales, pero saltos temporales no a cada una de las generaciones, sino a diferentes épocas de cada una de las generaciones, de tal forma que a lo mejor nos empieza hablando de la madre en los años 80, pero luego nos habla de la abuela en los años 60, luego nos vamos a la hija y nos habla en los 2000, pero luego nos vuelve a hablar de la madre en los años 90, luego nos vuelve a hablar de la bisabuela en los años 30, luego nos vuelve a hablar de la madre en los años 40 y así, o sea, muy caótico. Empiezas a leer el libro y eso te deja completamente descolocada. Bien, una vez que ya te haces a esa forma de narrar, que al final pues le coges el truco y ya vas organizando pues ideas y vas viendo por dónde va a ir la historia,
no está mal del todo, ¿vale? No era una historia que yo estuviera disfrutando al 100%, pero bueno, no está mal. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo llegué al final, a partir de las últimas 100 páginas o así, me pareció un libro completamente diferente a lo que yo estaba leyendo. Es como si hubieran querido sacar una segunda parte, pero todo en un mismo libro. O al menos esa es la sensación que a mí me produjo. Entonces dije, ¿por qué ha pasado al final esto? Que entiendo el mensaje que quiere transmitir el libro, yo lo entiendo, pero no me gustó la forma en la que lo planteó. No, para mí era como si hubiera sido un libro diferente. Entonces esos dos ingredientes hicieron que yo ese libro, la verdad, no lo disfrutase. Así que tenía que estar aquí entre mis peores lecturas del año. Esta es una de mis opiniones más impopulares, aún me queda otra, pero es que no podía dejarlo pasar, no podía ponerlo en otra lista que no fuera esta, porque es un libro con el que me llevé una decepción. Estaba deseando leerlo por la temática que trataba, porque giraba en torno a una máquina de coser, y cuando me puse a leerlo y vi que no lo estaba disfrutando, pues como decimos siempre, al final las expectativas pues me jugaron una mala pasada. El siguiente libro del que quiero hablaros es un thriller y es Despiértame cuando acabe septiembre. Es un libro que escuché en audiolibro y que no disfruté porque me pareció una historia bastante inverosímil. Tiene una premisa bastante buena, pero para mí no me atrapó porque al final lo que acaba sucediendo no me pareció creíble. Este es otra historia, otro thriller, del que he visto bastantes buenas valoraciones, pero yo la verdad es que no lo disfruté, entonces tampoco es un libro que yo pueda recomendaros. Otro de los libros que tiene que estar en esta lista, y en esta ocasión con todo el dolor de mi corazón, es La cruz ardiente de Diana Gabaldón, el quinto libro de la saga Outlander. Este año me he leído el quinto, el sexto y el séptimo de la saga a lo largo de todo el año, ¿vale? Y el quinto es un libro de auténtico relleno, o sea, no pasa nada en el libro. La trama de lo que es la historia de Outlander, de Claire y de Jaime, no avanza en este libro, avanza en las últimas 80 páginas y es un libro que tiene 1320 páginas aproximadamente. Y en las últimas 80 es donde ocurre algo realmente interesante que hace que te quedes con ganas de continuar leyendo. Pero el resto del libro, pues no tuve esa sensación en ningún momento. Es una saga, os lo he dicho muchas veces, con la que yo disfruto muchísimo, con los personajes que los 4 primeros libros me encantaron, que voy a seguir leyéndola y voy a acabarla, y no sé si en algún momento en el futuro vuelva a hacer otra relectura, porque los personajes me encantan, la historia me encanta, disfruto mucho con la ambientación, con la historia que nos cuentan, pero reconozco que este libro es un libro de auténtico relleno en el que la trama, como digo, no avanza, te dejan las últimas 80 páginas enlazadas con el siguiente libro y ya está. Sí es verdad que a partir del quinto libro, para mí le sobran páginas a la mayoría de todos los libros, porque en el sexto y séptimo me pasa un poquito igual. Lo que pasa es que sí que, aunque son tramas más lentas en el sexto y séptimo, pero sí avanza la trama, ¿vale? Pero aquí en este quinto es que, no sé, para mí fue un libro, como digo, de auténtico relleno, así que con todo el dolor de mi corazón, este libro tenía que estar también aquí en el top de peores lecturas. Otra de mis peores lecturas de este año también fue en formato audiolibro, y aquí también vengo con una opinión bastante impopular, y es el libro de Gótico. Comencé a leer esta historia y la verdad es que ni la narración ni la protagonista fueron para mí. La narración me sacaba completamente de contexto y la protagonista no me cayó nada bien. Me parecía un personaje bastante malcriado. No sé si al leerlo en formato audiolibro, pues no sé, quizás no capté la intención de la historia o de la protagonista, pero no me cayó nada bien y no sé, no llegué creo ni a la mitad del libro y decidí abandonarlo porque no lo estaba disfrutando. Es que para eso me ponía a escuchar otro audiolibro que pudiera disfrutar más. Así que
esta es otra de las opiniones impopulares que aparecen en esta lista. En este sentido me da mucho miedo porque es una novela gótica del mismo estilo que Cuando termina la noche, que es un libro que quiero leer este año y que creo que voy a disfrutar muchísimo. Pero, claro, ahora ya voy con bastante miedo, que no tiene por qué, porque he leído otras novelas góticas que sí que he disfrutado. Pero como esta se ha comparado tanto con gótico, pues, y esta no la he disfrutado, pues ya voy con un poco más de respeto. Pero bueno, a ver qué me pasa, no me quiero adelantar a los acontecimientos porque la verdad es que a Donde termina la noche le tengo muchísimas ganas. El sexto y séptimo libro del que quiero hablaros son dos libros que son la segunda y tercera parte de una trilogía. Una trilogía que escuché este año también en formato audiolibro. Os estoy hablando de la trilogía del amor en cifras. El primer libro me encantó, me divirtió muchísimo, me gustó la historia, me gustaron los personajes, estuve muy entretenida y os lo recomiendo un montón. Pero el segundo y el tercero, la verdad es que no fueron para mí. La historia, aunque en cada libro se nos va a contar la historia de una de las personas de esta familia, a mí me da la sensación que lo que es la trilogía va perdiendo fuerza conforme vas avanzando. Entonces el segundo y el tercero fueron libros que yo no disfruté. La historia que se nos plantea a mí no me llamaba la atención, me parecía un poco forzada, repeticiones de otros libros de romance de época, no lo sé, pero no captaron mi atención y es verdad que esos dos libros, aunque sí los terminé, porque bueno, entretenidos de alguna forma al final, pues estuvieron, pero no alcanzan el nivel del primer libro, que vuelvo a repetir, lo disfruté muchísimo. Así que sexto y séptimo libro, dejo aquí anotados el segundo y tercer libro de la trilogía del amor en cifras. Otro libro que tenía que estar en este ranking es el de La jefa eres tú, de Olga Jiménez Montané. Es un libro al que yo le puse algunos post-it, no sé si lo vais a ver, ¿vale? Porque sí es verdad que tiene algunas ideas bastante buenas, bastante interesantes y que me parecieron que podrían aplicarse. Además, la autora también pone algunas plantillas para que sigas sus consejos y las puedas escanear y sacarlas. Pero la sensación global del libro no me gustó porque la veía muy enfocada a seguir única y exclusivamente pues los pasos de ella y muy enfocado a ser millonario de alguna forma, y no me gustó la forma en la que lo plantea. Y como que si no consigues eso, a ver, no te dice que no seas una ganadora, pero te deja ahí como un vacío que si no consigues lo que ella plantea se queda como en la nada, en el limbo. Entonces no me gustó la forma en la que está planteado. No es mal libro, quizá otra persona lo puede aplicar mejor que yo, pero la verdad es que yo no lo disfruté. En penúltimo puesto en este ranking os voy a hablar de otro libro que va a ser una opinión bastante impopular porque es otro libro que suele gustar bastante, pero que yo no lo he disfrutado. Además lo leí en lectura conjunta y estábamos un poco divididos entre las personas que más o menos sí lo estaban disfrutando, aunque fuese un poquito, y personas que sí que le gustaron, y otras que no lo estábamos disfrutando mucho. Bien, pues yo estoy en ese bando, y os va a sorprender mucho que este libro esté aquí, porque es el heredero de Rafael Terradas Bultó, que casualmente también es el autor de El Valle de los Arcángeles, que sabéis que ha sido mi mejor lectura de este año. Es un libro que me costó muchísimo leer, que tenía una narración pesada, que le sobran muchísimas páginas. Para mí fue bastante chocante que un libro del mismo autor que me había encantado su libro anterior, o bueno, por orden de publicación, este es el primero y luego es El Valle de los Arcángeles, pero yo los leí en orden inverso. Entonces, para mí fue bastante chocante que, estando deseando leer más cosas del autor, no me gustase tanto, o al menos no me resultara pues como poco entretenido, porque era del mismo autor. Pues no, es que tenía que estar aquí, porque es un libro que me costó bastante leer, que considero que le sobran bastantes páginas, que finalmente la historia no me enganchó, y sucede en un conflicto bélico, como es la Guerra Civil Española. Es una ambientación que para mí
suele tener enganche, que me suelen gustar el tipo de historias que están ambientadas en conflictos bélicos, pero en esta ocasión, pues no, se me hizo muy pesada y no consigo engancharme. Así que, lamentándolo mucho, este es otro de los libros que he tenido que meter en este ranking y que me ha costado que estuviera aquí, pero tenía que estar. Y ya por último, el libro que también tenía que estar en este top 10 de peores lecturas de 2022, se me vuelve a trabar la lengua, es El último regalo de Paulina Hoffman. Es otro libro que está ambientado en la Segunda Guerra Mundial, entre España y Alemania. Va a estar narrado en 2 líneas temporales diferentes. Vamos a tener como protagonistas a una abuela y a una nieta. Y con todo eso, yo pensaba que tenía todos los ingredientes para que fuera una historia, pues, hecha para mí. Y aunque la historia está bien, me resultó entretenida, pero me faltaron cosas. Porque pensaba que iba a ser quizá más impactante, me iba a emocionar más, iba a estar más en tensión, y la verdad es que no. En este libro me faltó algo, me faltó tensión, me faltó emoción, y no pude disfrutar de él como yo pensaba que iba a hacerlo. Así que, lamentándolo mucho, porque la verdad este es otro libro que he visto que suele tener también bastante buenas críticas, pues yo no lo disfruté mucho. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Estas han sido mis 10 peores lecturas de 2022. Contadme abajo cuáles han sido las vuestras, si coincidís conmigo en los libros que os he nombrado, si opináis algo diferente o contrario a mí, y debatimos y vemos qué es lo que nos han gustado a unos y a otros no. Y nada más, que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, que si os ha gustado el vídeo que le deis a like y que nos vemos en el siguiente. Un beso.